Martes vamos a estar saliendo a evangelizar, amén. Vamos a estar saliendo a visitar para que esas gradas, ¿cuánto le gustaría que esas gradas estén llenas? Llenas de almas que necesitan de Cristo, así que hay que salir, movilizarse para que este aniversario sea una celebración espectacular. Bueno, esa cruz, para los que no saben qué es lo que es, en la entrada todos podían escribir qué es Jesús para uno. Y se pegaba ahí en esa cruz que está espectacular porque hoy es domingo de resurrección. Amén. ¿Y qué le parece? No sé, se quedó como mudito, Christopher. Está como... están jugando conmigo. Gracias. Ajá, está. Jueguen conmigo, pero no con el pastor Emanuel. Porque ese sí que es bravo. Ese sí que... Ese se pone como Jesús en el templo y entra a tirar las mesas, todo. Bueno, ¿cuántos quieren escuchar una palabra de parte del Señor en este domingo de resurrección? ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Fuerte, 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 que es para el Señor. Amén. Los saludo con la paz del Señor. ¿Cuántos han venido con ganas de escuchar lo que Dios tiene para nosotros? Amén. Le invito a que cierre sus ojos y decimos: Padre, bendice la palabra, Señor, que va a ser dada por mi persona, Señor, pero ahora te pido que tú bendigas todo mi ser para que lo que se hable sea de parte tuya y sea para enriquecimiento y edificación de tu iglesia. Te damos la gloria, la honra siempre a ti. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Le invito a que hable su Biblia en Juan 5:1. Voy a tratar de ser breve, pero hay algo maravilloso. ¿Cuántos viven un evangelio, diría el pastor Alexander, orgánico? No sé por qué le dice orgánico él, pero un evangelio natural en la vida. Amén. A ver, ¿cuántos viven un evangelio natural? Todos dirán, ¿qué es un evangelio natural? ¿Qué es un evangelio natural, pastor? Un evangelio natural es cuando usted su vida cotidiana ronda y gira alrededor de las cosas de Dios naturalmente. Usted fluye en las cosas de Dios naturalmente. Hay gente que fuerza vivir una vida de cristiano. Y presta atención ahora a lo que voy a estar predicando. Présteme atención un segundito. ¿Sí? Porque es importante que entendamos esto para poder vivir una vida maravillosa. ¿Cuántos quieren empezar a vivir una vida sobrenatural de Dios en su vida? Mire, le voy a contar un testimonio. El día jueves terminamos creo que di la clase yo el jueves, ¿no? Yo no tengo ni me predico tantas veces por ser. ¿La Tati? Bueno. Y salimos de acá y mi hijo se enfermó y le dolía... Tuvo el mismo síntoma que tuve yo una vez que me internaron y nos fuimos al médico con mi esposa. Y estábamos ahí en el hospital y ya habíamos pagado una consulta, todo. Y yo empiezo a orar a mi hijo porque lo veía mal. Y yo dije, yo soy un hijo de Dios. Y le empiezo a preguntar a Dios cuál es el problema. Y lo empiezo a tocar a mi hijo y veo la raíz del problema y lo empiezo a masajear donde Dios me mostró y le empiezo a orar. Y mi hijo estaba todo doblado, no se podía enderezar, le dolía muy mucho la panza, le costaba respirar. Termino de orar y mi esposa me miraba como diciendo, hubieras orado antes que paguemos la consulta, nos hubiéramos ahorrado la consulta. Porque siempre las mujeres tienen una mirada diferente, económicamente. Y mi hijo ahí se endereza y me dice, papi, vamos a ver Subimos por una escalera y fuimos a ver el hospital. Bajamos, estamos esperando que le hagan una radiografía. Y mi hijo me dice, vámonos a casa porque yo ya tengo hambre. Mi hijo estaba sano, para la gloria de Dios. Amén. Eso es vivir un evangelio natural, amén. Yo no agarré y le dije, llamé al pastor, al apóstol, pongan en oración toda la iglesia, porque ahora vamos a entender qué es lo que sucede cuando uno no vive un evangelio natural. ¿Quiere aprender? A ver, levanta la mano, ¿cuántos quieren aprender? No le voy a decir, dígale al del lado, porque el pastor Alexander, mira, me dio más. Ni lo mire el del lado. Hace así el del lado. ¿Tiene Juan 5:1? Yo le puse como títulos, aferrados a una esperanza muerta. Aferrados a una esperanza muerta. Y abajo le puse como subtítulo, en busca de un Dios verdadero. Dice así, después
de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, no de los cristianos, sino de las ovejas, del animalito, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos, 5 entradas. En estos yacía escuche bien, en estos yacía ¿qué? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. ¿Qué esperaba esta gente? No, esperaba un milagro, decirle el de lado. Porque más adelante dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. A ciencia cierta, como había una multitud, no se sabía si era verdad el movimiento de las aguas y si un ángel descendía y si la gente se sanaba. Estaba mucha gente esperanzada en algo mágico, en algo esperanzador de salir de su desgracia. Había una multitud de gente, mucha. Quiere decir que esto no sucedía siempre, ¿verdad? Según el relato. ¿Quién lo relató esto? Juan. Dice, y había allí un hombre que hacía ¿cuánto? Decí 38 años, así como yo. Que estaba enfermo. ¿Cuántos años estuvo enfermo? Estuvo esperando durante casi toda su vida en esas entradas de pórtico, esperando que se moviese el agua. Ese estanque tiene una particularidad que tiene una surgiente de agua, entonces cuando se movía el agua toda la gente se metía y creía que iba a ser sana. Pero no quiero entrar en ese detalle, lo que quiero entrar es en el detalle que la gente estaba esperando ¿qué? Un milagro. ¿Qué estaba esperando? Que Dios los sacara de su miseria, porque los cojos, los paralíticos vivían en la miseria, porque no podían trabajar. No es como ahora que tienen subsidios, tienen planes sociales y tienen familias que lo ayudan. En ese entonces tener un hijo así era una desgracia. Los padres iban y los tiraban en la calle, los dejaban ahí que se mueran. Pero mire esto, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta le habrá dicho? Mira cómo está el día. ¿Está como para que me sane? Ya me fui. ¿Qué le preguntó? ¿Por qué le preguntó ¿quieres ser sano? Porque muchas personas, a través de estar con su mentalidad carnal en esta tierra, con su mentalidad terrenal, buscando una salida en algo ficticio, se olvida de la realidad de Dios. Por eso Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Otra particularidad de las personas que buscan una salida ficticia, que buscan en una religión, que buscan en algo falso, que buscan en algo que otros le contó, buscan que otros los lleven, que otros usen la fe. Por eso cuando vemos que cuando viene un pastor que hace milagros, vemos multitudes de gente, ¿o no? Yo me acuerdo que en la última campaña fui a ver a Anacondia y era una multitud de gente. Y nosotros estábamos haciendo una encuesta. A la gente que se convertía le tomábamos datos. Porque para que usted sepa, yo también hacía eso. No es que yo nací, ya era pastor. Salí del vientre de mi madre con la Biblia y predicaba. Yo hice todas las áreas de la iglesia. Todas las áreas de la iglesia yo las he cubierto. Yo sacaba chicle cuando ni siquiera existía el chicle, sacaba ya de la silla. Nosotros los ungíamos con aceite de oliva porque todavía no existía el de soja. Ahora son los hermanos con un olor, ¿viste? Con el aceite de soja ese. Pero hay personas que todo el tiempo están buscando que alguien los ayude a salir de la miseria, los ayude a salir de su desgracia, los ayude a salir de la enfermedad. Pero siempre buscan que alguien sea el que los ayude. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque como pastor he escuchado mucho. Yo no me sané porque usted, pastor, no tiene fe. No, si yo oro a mi hijo y se sana. La pastora hasta ora un perro y se sano. La otra vez la vi orando el loro. Yo oraba para que se muera y ella oraba para que se sane. A las 6 de la mañana te griten verano. Me tiró como 6 balinazos, ¿no? Hacía la de Matrix el loro. Pero gritaba lo mismo. Pasa que hay gente que está buscando la fe del otro. Y en este estanque había mucha gente así esperanzada en eso. Y él le decía, no, es que no hay nadie que me ayude. ¿Vio que a veces usted quiere ayudar a alguien que está en necesidad? Y dice, lo que pasa es que nadie me ayuda. Hay gente que necesita que lo ayuden y hay gente que por más que lo ayudes. El otro día, hace un rato hablando con una persona me decía, lo que pasa es que
los hijos de tal persona se fueron al mundo porque ella no les prestó atención a sus hijos. Tienen 40 años los hijos, si se fueron al mundo, ¿viste? Como que si tienen 10, 12, 13, 14, 15, 40 años, 3 hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Bueno, en medio. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué se fue al mundo? Porque uno está buscando en otras personas que te mantengan en Cristo, que otras personas te fomenten la fe. Yo le digo algo, hermano, yo puedo orar todos los días por usted. Yo puedo ser un pastor muy espiritual. Puedo ser un pastor que le hable verdades de Cristo y sabe Dios lo que nos preparamos para dar un mensaje. Puedo ser el mejor pastor y yo he estado en la iglesia de Anacondia, y en la iglesia de Anacondia también se va la gente porque dice que no tiene poder en Anacondia. O le echan la culpa que el portero lo trata mal, ¿viste? Siempre hay uno que paga el pato. Porque están esperanzados ¿en qué? ¿Tienen su fe puesta en Cristo? ¿Tienen su fe puesta en Cristo? No. Miren lo que dice después. Y al instante... No, ya me pasé. Jesús le dijo, levanta. Para empezar, el paralítico le contestó si quería ser sano. ¿Usted lo leyó? Porque hay algunos que no me estaban prestando atención, calculo que estaban leyendo eso. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su ¿qué? Lecho. Era un lugar donde se acostaban, donde supuestamente él estaba tirado todo el día esperando de entrar al... Ese lecho era su miseria. Ese lecho era su desgracia. Ese lecho era donde él lloraba, donde él sufría su penalidad. Por eso Jesús lo sana y le dice, toma tu lecho, hacete cargo de lo que te corresponde. ¿Cuántas personas vienen a Cristo y no se hacen cargo de lo que son? Usted sabe, ¿quiere que le dé un secreto para el perdón de pecados? Usted quiere ser perdonado de Dios de cualquier pecado. Cualquier pecado, no importa cuál feo sea el pecado. ¿Quiere que le dé un secreto o no? ¿Cuántos lo quieren saber? ¿Sabe cuál es el secreto para que Dios te perdone cualquier tipo de pecado? ¿Cualquier? ¿Cuál es? No, no es querer. Todo el mundo quiere ser libre del pecado. Es reconocer. Reconocer que sos pecador. Es tuyo el pecado. Hay gente que ha tenido 3, 4 maridos, como la samaritana del pozo. Ahora estoy viendo la serie Jesús y veía la samaritana del pozo. Y yo dije, en esa época era diferente. Acá ahora es normal. Le digo, pasa desapercibe la samaritana. Yo dije, la samaritana debía ir al baile de cachumba o algún baile. ¿Sabe qué pasa? Jesús necesita que reconozcamos nuestro pecado. Cuando nosotros nos hacemos cargo del pecado, por eso le dijo al paralítico, toma tu lecho, llévate todo de acá. Hacete cargo. No es el estanque, no es quien te lleva al estanque. Es lo que vos decidís en Cristo. Por eso Jesús le preguntó, ¿querés ser sano? Hay gente que Dios quiere que lo saque de los vicios. Yo tengo más de 20 años tratando con gente que quiere que saque de los vicios. Y llegué a una conclusión. La gente quiere que Dios lo saque de la consecuencia de los vicios, pero no del vicio. Porque dice, yo por los vicios perdí mi familia, por los vicios perdí mis hijos, por los vicios... Dios le devuelve todo eso y sigue con el vicio. Porque no reconocieron su pecado. Dice en la Biblia que cuando no hay reconocimiento de pecado, ya no hay perdón de ese pecado. Ya no hay perdón. Ya no hay perdón. Si vos decís yo soy así y no quiero cambiar o esto me pasa a mí, ¿viste qué? Dios no puede perdonar ese pecado. ¿Qué quiere decir perdonar? Ayudarte en la redención de ese pecado. Ayudarte a salir de esa miseria. Por eso Jesús, usted vio que a todos los que estaban con alguna afección, Jesús le preguntó, ¿querés que te sane? A uno le pregunta, ¿qué querés que te haga? Y si soy ciego. Capaz que si pregunta ahora, Jesús dice, yo quiero tener plata. Y sí, ciego con billetera mata galán. Andaba así, era. Me la tiraba toda. Por eso hay personas que están aferradas a las religiones creyendo que es importante. Mire, buscan aferrados a una religión que en algún momento los salve, como lo hacía este paralítico. En 1 Corintios 10:25 dice, así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivo de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. ¿Vieron? Porque hay gente que este viernes no comió carne. ¿Pero qué pasó en la noche? ¿Qué pasó en la noche?
Creen que con solo no comer pescado ya Dios está comer pescado Dios está contento. Claro, Dios es mitad vegano. Ahora, la otra vez le pregunto a una persona, ¿por qué no comes pescado? Porque la carne tiene sangre, el pescado no. Yo le dije, ¿vos fuiste a pescar alguna vez? Yo le corté una vez la cabeza a un bagre y me dejó, pero mira, parece el exorcista como le saca la sangre. No tienen sangre los pescados. Yo le dije, no tienen ni idea de Pascua. Si de última querés cumplir la Pascua, tenés que comer cordero con achicoria o rúcula y panes sin levadura. Una tortilla ahí que se la hermana Lili, con grasa. No, pero ellos pintan los dinteles con sangre y ahí hacen la fiesta clandestina. ¿Dónde está la fiesta clandestina? Cuando ve el pinto rojo. Pero mire lo que dice el 29 de 1 Corintios 10. Acá discutían de lo que se puede o no se le puede hacer. Dice, tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues ¿por qué tendría que, mire lo que dice ahora, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piensa otra persona? Dios nos dio una libertad a nosotros. Yo no me puedo restringir por otra persona. Pastor, usted no prospere porque otra persona se ofende si usted prospera. Porque hay gente que se ofende cuando vos prosperas. Si vos te va bien matrimonio, no me gusta el pastor. Pero si yo le dejara el ojo como Kung Fu Panda, mi esposo estaría en todo chocho. Es un pastor que nosotros queremos. Macho. ¿Por qué tendría que restringir mi libertad? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que sea que coman o que beban o cualquier otra cosa que hagan, claro, beban. Ahora viene la explicación, el límite de la bebida. Háganlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Si usted va a beber, que dé la gloria de Dios. No que usted grite, gloria de hoy. No, que sus acciones den la gloria de Dios. Que otro lo vean y le digo, mira, ¿te acuerdas antes? ¿Te acuerdas cómo le decían? ¿Te acuerdas que le decían mosquito este? Pero ahora mira, tuvimos en la casa. Tomó un vaso de vino, ¿te acuerdas antes? Tenemos que esconder la botella y ahora da la gloria de Dios a eso, de que hay una transformación en tu vida. Por eso yo le explicaba al principio, ¿cuántos quieren vivir un evangelio natural? Un evangelio natural no es que vos estás, esto es pecado. Esto es pecado. Como un hermano una vez puso una botella de vino en la mesa y empezó, pastor, ¿cómo va a poner una botella de vino en la mesa? Eso es de piedra de tropiezo para todos los hermanos. ¿Y el hielo? Y viene otro hermano y dice, ¿sabes para qué estaría bueno? Pero con un melón y justo acá tengo uno corto. Porque siempre hay unos hermanos que, pero vos le decís un versículo bíblico, ¿dónde estás? ¿No querés tomar un melón? Los hermanos que te ayudan al pecado, ¿viste? Hermano, hoy es sábado. Mañana hay culto, mañana pedí perdón. Esperanzados en una religión muerta. Nosotros somos los que vivimos ¿por quién vivimos? No, por Cristo. Diga por Cristo. Nosotros somos los que nos vamos a organizar. Todos decimos por Cristo, por fe. Largan cualquiera por allá al fondo. Yo escucho todo. Una hermana está charlando ahí que no sabe qué va a comer este fin de semana. Va a comer después de salir del culto. ¿Todos vivimos por Cristo en mí? No sabe. ¿Ve esa gente que vive un evangelio natural? ¿O no? Que cuando le va mal y lo echan del trabajo le dice, ¿sabes qué pasa, jefe? Una vez un jefe me separó, medía 2 metros 5, 180 kilos medía. Y vino y me metió el pecho. No sé, en el pecho, la panza, porque yo estaba por acá. Y bien, este era yo y el jefe. Me dice, che petizo, te voy a echar. Me tenía bronca. Le digo, échame. ¿Qué querés que le haga si vos sos el jefe? Vos sos el capo, el manda más. Y dice, si te echo, ¿dónde va a conseguir un trabajo mejor que este? Le digo, mira, siempre que me he ido a un lugar nunca me han echado y siempre consigo un trabajo donde gano el doble. Así que échame porque consigo lo que gano el doble. Y todos me miraban como diciendo, acá lo emboca. Me dice, te voy a pegar. Pégame, ¿qué querés que le haga? Lo que sí, hagamos la regla del box, le dije yo. No vale golpe bajo.
Casi me mete en un freezer. Pero así somos, así es el ser humano, esperanzado en cosas menos en Cristo. Mire, busque rapidito Juan 5:24, vamos ya hasta el 24 de Juan. Una explicación simple para esto es que hagamos todo por amor a Cristo. Una cosa buenísima para vivir fluir en el evangelio de Cristo y vivir un evangelio natural y que te salga solito. No es que estés pensando, hay gente que te dice, pastor, ¿cuánta cerveza es pecado? Pastor, ¿hasta dónde puedo tocar mi novia que no sea pecado? Pastor, ¿hasta cuánto puedo ver la vecina sin que sea pecado? Todos están midiendo. ¿Qué quieres que te dé una regla, hermano? ¿Cómo vivir un evangelio natural en Cristo? Si vos estás amando a Cristo, estás orando todo el tiempo, buscando de Cristo todo el tiempo, ¿cómo vas a estar pensando todas esas estupideces? ¿Encontró Juan? Yo le puse como título acá, el pecado no es el problema, sino la ausencia de hechos. La ausencia de hechos que afirman que sos hijo de Dios y que amás a Cristo. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, ¿a quiénes le está hablando? A los que escuchan la palabra de Dios, los que están escuchando esta prédica y los que creen en Dios. ¿Quién me envió? ¿Tienen vida? ¿Cuántos tienen vida eterna? A ver, levanten la mano. ¿Y están escuchando el mensaje? ¿Y creen en Dios? Y más vale. Nunca serán condenados por sus pecados. ¿Cuántos? ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Nunca van a ser? Pues ya han pasado de la muerte. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, vivirán. Los que escuchen, vivirán. Por eso le decía, si vos amás a Cristo y orás y escuchás la voz de Cristo. Yo la primera vez que escuché la voz de Cristo estaba en una disyuntiva, no sabía quién era. Sí sabía mi género, pero no sabía quién era yo como persona. Porque me miraste con una cara, Katy, como diciendo, sí, no, leo la mente. Mira lo que estoy pensando aquí lo otro. No sabe el chugusán que me va a comer cuando salga de acá. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? No están aprendiendo. Yo tenía una disyuntiva, yo no sabía, tenía deuda. Le debía a mi hermano la mitad de mi vida. No sabía si iba a morir solo. Todo. Estaba más tiró que el paralítico de Betesda. Yo decía, ando ahí en estanque. Me subí al tanque Villa Unión, está seco. Había como 3 ratas, 12 palomas, 2 ruedas de bicicleta, no sé cómo llegaron allá arriba. Y oré 6 meses orándole a Dios por una respuesta. Yo decía, Señor, se le habrá cortado el wifi. Ángel Gabriel, anda, págale el flow. Y el Señor me dijo 2 palabras, o 3, no me acuerdo. Me dijo, tú eres mi hijo. 4. Y ahí todo tenía sentido. Todo se aclararon. Necesitaba que viniera el pastor y me dijera, orá, ayuná, lee la Biblia. Yo no tenía problema de que si esta era la iglesia de Dios para mi vida o era otra. Porque un hermano me viene, pastor, dígame si esta es la iglesia de Dios para mi hijo. Dije, a ver, agáchate y date vuelta. Ahora tenés más clara la cosa. Sí, esta es la iglesia. Cuando escuchás la voz de Dios, todo lo que te pasa se termina. ¿Por qué? Porque ya está. Yo no le tenía que preguntar a mi pastor, ¿seré hijo de Dios? ¿Seré salvo? Ya Dios con esas 4 palabras resolvió todo el Pentateuco. Los profetas menores, los profetas mayores, las cartas paulinas, las cartas paulinas, las cartas jualinas, las pascualinas. Todo resuelto. Porque escuché la voz de Dios. Porque escuché y creí en su llamado. Ya no estaba esperanzado en cosas muertas. De creer que porque no cometo pecado Dios me ama más. Usted sabe,
Hay gente que cree que porque no peca. Yo no digo malas palabras, pastor, soy buena persona. Sí. ¿Y qué te cree? ¿Que Dios te ama más o menos? ¿Usted qué cree? Yo le dije, no leíste Mateo 25 y no leíste los demás evangelios, que no sé dónde está la crucifixión de Cristo. Cristo mismo murió por mí. A ver, levanten las manos por los que Cristo murió. Bueno, el que no levantó la mano le digo, también murió por vos, hermano. No le hago levantar las dos manos porque, viste, el pastor le dice, levante las dos manos. Y si uno le falta uno, nosotros tenemos un hermano que no le andaba la mano, ¿no? Entonces, levante la mano de izquierda. Y se ríe porque lo conoce esta hermana. Colosenses 2:8 dice así: mira que nadie os engañe cautiva. Mira, búsquenlo. Vamos a leer esto juntos porque ya me trabuco ya. Te leí la mente. Katy. Seguí ahí en el tema ese. Colosenses 2:8. Mira que nadie os ¿qué? No me gusta el vosotros, a mí me gusta nosotros. Mira que nadie te engañe o te haga cautivo por medio de ¿qué? De filosofías y vanas sutilezas que según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según. ¿Qué quiere decir este pasaje, pastor? Quiere decir que deja de pensar cosas inútiles y de mandamientos de hombres que no sirven. Hay gente que todo lo medita con la cabeza. Todo lo medita. ¿Sabe, pastor, por qué hay poca gente en la iglesia? Porque hoy es tiempo que no, cállate. Orá, que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu Santo, cuando vos oras, te tienes un año adelantado de lo que va a suceder. Hay gente que te dice, ¿sabe por qué? Vos lees el NBI, por eso no te toca Cristo, porque el NBI es la versión de los católicos. Vos tenés que leer la NTV, la TLA, la LBO, NBO, HBO, DirecTV, Netflix. Y si vos querés saber de Jesús, en Netflix está la serie de Jesús. ¿Para qué va a leer la Biblia? Hay gente que está esperanzada en cosas muertas. Cristo está vivo, esa es la diferencia, porque gente no conoce a Cristo. Porque está pensando que las cosas que ellos hacen mueven el poder de Dios. Y las cosas que vos haces son en la carne. Dios no se va a mover. Los hechos que yo estoy hablando acá, que te liberan, son los hechos que vienen a consecuencia de la espiritualidad, de buscar a Cristo. Hay 9 hechos que declaran tu espiritualidad y tu falta de carnalidad. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y las otras no me las acuerdo. ¿Querés saber si las sabía? La voy a tomar en el próximo examen de Doctrinas 2. ¿Sabe que mueve el poder de Dios? ¿Querés que te explique? ¿Vos querés mover el poder de Dios? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere mover el poder de Dios? ¿Quién quiere mover el corazón de Dios? Me voy a poner bien porque me sacan una foto. Me pusieron 2 fotos en una. ¡Ay, Dios! Yo soy feo, pero se esmeran en sacarme la fea. Con esta luz verde, los ojos verdes, parezco el Exorcista 2. Falta que camine así. No lo voy a hacer porque después me dice mi esposa, no te tiré en el piso. No hagas esas cosas. Ella es mi coaching. Estoy practicando un split perfecto para hacerlo en un culto. Me dice, vos cuando predicas tenés que hacer. Lo que sí, no me voy a poner un leotardo. Pero que no se pone un leotardo, es una calza con un enterito todo de lycra. No lo esperen. Dios es un Dios vivo. Decirle al del lado, no me importa que el pastor me rete. Decirle al del lado, Dios es un Dios vivo. No los busque entre los muertos. Hoy es domingo de resurrección. ¿Sabe por qué resucitó el domingo? Porque era el primer día de la semana judía. Él quería mostrar que había una nueva era que cambiaba todo. Por eso le dijo, ¿por qué me buscan entre los muertos si yo estoy vivo? Jesús quería contarle a todo el mundo que él había resucitado. ¿Se acuerda? Y mandó 2 mujeres que cuenten. Dice, con 12 sobra. Si no, iban a tener que mandar a los 12 discípulos en los 6 meses, iban a enterar todo que resucitó. Dijo, mando 2, dice. Decirle así,
escondida. Creo que Jesús resucitó. Ella va, Jesús resucitó. Vos no sabe. No sabe. 10 minutos sabía todo Judea, Samaria, hasta la última. Y no había wifi ni WhatsApp. Imagínate, WhatsApp. La foto de la tumba, el manto. No, ¿cómo se llama? El sudario, según lo. Mira, Jesús resucitó y anda desnudo la hermana. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan en una religión muerta a donde está Cristo que vive? ¿Por qué buscas salidas en lo natural, en tus pensamientos lógicos, cuando tenés que buscar a Cristo en lo sobrenatural? ¿No dio de comer a 5,000 con cuánto? ¿Con 2 palos? No eran 2 palos. Dice, cualquiera le da a comer 5,000 con 2 palos. ¿Sabes cómo la salsa que no comemos? Y clama en tu corazón, decir: Cristo vive. Cristo vive. Dice que cuando nosotros tenemos una necesidad no nos preocupemos por nuestras propias necesidades, sino las de nuestro hermano. En otro pasaje refuta esto cuando dice: vos hacete cargo de mis cosas y yo me voy a hacer cargo de las tuyas. En otro pasaje dice: mi carga es ligera, dame la tuya y toma mi carga que es ligera. ¿Sabe por qué? Yo estuve pensando un montón de tiempo: ¿por qué la carga de Jesús es ligera? Si hay que predicar el evangelio, hay que venir a los cultos, hay que hacer un montón de cosas. ¿Sabe qué me dijo el Señor un día? ¿Sabe por qué estás así? ¿Sabe por qué te cuesta venir a la iglesia? ¿Sabe por qué te cuesta ser fiel? ¿Sabe por qué te cuesta todo? Porque lo estás haciendo con tu fuerza. Y si querés que te enseñe a usar las mías, dale, Jesús. Ahora vengo a los cultos feliz. Es la mejor hora del día. Y cuando viene un problema y tengo que orar es cuando más feliz estoy, porque sé que Dios va a obrar. Cuando oraba por mi hijo, yo sabía que tenía un Cristo, que Él sana. A mi hermano le hizo un riñón nuevo. ¿Cómo no le iba a sacar un dolor intestinal a mi hijo? Mi hija está sorprendida y siempre me pregunta: ¿por qué resucitaste 2 veces? Porque me morí 2 veces, hija. Morí 2 veces, tuve que resucitar 2 veces. Así que mi esposa tiene el horno, porque ni la muerte nos va a separar. Porque yo voy a volver a resucitar. Y yo sueño que me voy a levantar el cajón y decir: ¡ah! ¡Toma! Never. Dios a mí me resucitó 2 veces. Por eso cuando hay gente que me dice: pastor, mi hijo está grave, quédate tranquilo. Pero se va a morir. Para Dios ni la muerte. ¿Cómo no vas a creer que Él lo puede hacer si Él, en la palabra de Él dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Y venís con un imposible: Dios, tengo problemas matrimoniales. Si Dios puede resucitar un muerto, ¿cómo no va a poder con tu problema matrimonial? Mi esposo no cambia más. Dios cambió a la samaritana esa que tenía 5 maridos, que había tenido 5 maridos. Dios cambió la vida de gente con solo de mirarlos. A Mateo lo miró y le dijo: seguime. Y Mateo agarró todo. Chao. Por eso cuando vos orás y buscas a Cristo, vas a ver un día sus ojos. Y sus ojos penetran y llegan hasta el alma, a los huesos, a las coyunturas, y transforma tu eje, transforma todo tu genética. Por eso después ya no te cuesta. Todo lo que antes te costaba para vos es fácil. Es fácil. Mire, hermano, me cuesta más enseñarle las tablas a mi hija que lo que yo me costó orar por mi hija, por mi hijo, y el Señor lo sanó. Le puse la mano, le hice un masaje y le dije: Señor Jesús, sanalo. Y el Señor lo sanó. Hay un hombre que siempre escucho lo que dice, y dice: la gente que no entiende las cosas hace lo fácil difícil. Lo fácil lo hace difícil. Y el Señor me decía: así son los creyentes que no confían en el poder de mi Espíritu Santo. Hacen las cosas que para mí son re fáciles, re difíciles.